Los 7 dolores sobrenaturales de la Virgen sirvieron de hilo conductor a la homilía que puso fin al triduo en honor de María Santísima de los Dolores, que durante estos días nos ha predicado el Padre Rafael Pinto. Hoy celebramos la función en honor de nuestra Madre, culmen de estos cultos en el que hemos intentado acompañarla en su camino junto a Jesús Nazareno. Ayudarán en la liturgia componentes de la Junta de Gobierno. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, nos acercamos al altar del Señor en este día, víspera del domingo, día fundamental y principal de nuestra fe, en la que Jesucristo resucitado reúne a toda su Iglesia para alimentarla con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Pedimos al comenzar la Eucaristía perdón de todos nuestros pecados, encomendando en ella a nuestros hermanos difuntos, Pilar Rendón, difuntos de la familia Caramela Garde y José Manuel Chamorro. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino de la vida para los que creen en ti, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Procuramos, por favor, poner los móviles en silencio. La primera lectura de la profecía de Ezequiel nos habla sobre el justo proceder del Señor. En el Salmo 34 se recuerda que la ternura del Señor es eterna. La segunda lectura, San Pablo aconseja a los filipenses que se mantengan unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. El Evangelio de San Mateo narra una conversación de Jesús con los sacerdotes y ancianos y su posición en el camino hacia el reino de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto.
y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Mantenéis unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad en todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús le dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano mayor y Junta de Gobierno de esta tan querida hermandad de nuestro Padre Jesús,
Nazareno y María Santísima de los Dolores. Lapsus que uno, como párroco del Cristo, se le va su titular. Querido hermano de otras hermandades hermanas que estáis aquí presentes, participando en esta celebración de la Eucaristía, grupo joven, siempre sois la esperanza de cualquier hermandad. Miembros de esta comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo y hermanos todos. La celebración del Tríduo que venimos celebrando en honor a María Santísima de los Dolores llega hoy a su culmen con esta función solemne que coincide con la víspera de este domingo 26 del tiempo ordinario. Pidámosle al Espíritu Santo que nos adentre en la palabra que ha sido proclamada y seamos dóciles a la luz que quiere inspirar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestro actuar cristiano sintonice con la voluntad de Dios expresada en estos textos sagrados y ahora predicada por la Iglesia. Intentemos unir el mensaje de esta palabra divina y cómo se encarna haciéndose vida en la Virgen María. El domingo pasado, ¿os acordáis? El Evangelio nos hablaba también de una viña, aquellos trabajadores que fueron llamados a distintas horas del día por ese amo que no solo es justo porque paga lo debido con ellos, un denario por jornada, sino que es más que justo, es misericordioso, porque trata a los últimos igual que a los primeros. Y es que Dios, hermanos, siempre nos da más de lo que merecemos. En este domingo la palabra de Dios vuelve a presentarnos la imagen agrícola de la viña. Puede ser un momento para que todos nos preguntemos por qué a Jesús le gusta tanto esta comparación con la viña. Evidentemente sabemos que era un cultivo frecuente en la región donde el Señor vivió. Pero ¿por qué Él hace esta comparación? Si miramos las páginas de la Escritura, nos daremos cuenta que hay toda una tradición que compara a Dios con el viñador y que compara al pueblo con la viña. Por ejemplo, en el Salmo 80 se resume en una gran súplica: ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Dios, que ha plantado su viña, la cultiva y espera de ella el fruto. También el profeta Isaías encontramos la comparación con la viña. Dice el profeta: voy a cantar un canto de amor a mi amigo, y su amigo es Dios, el cual plantó una viña, la cuidó, esperó que diese fruto, pero lamentablemente el fruto no llegó porque el pueblo fue rebelde. Nos dice la palabra de Dios que en lugar de dar uvas, dio agrazones. También lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, donde Jesús mismo nos dice: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Vosotros sois mis sarmientos, permaneced en mí y yo en vosotros, porque ningún sarmiento mío permanece separado de la vid. Y todavía, por si nos queda alguna duda de la presencia de esta imagen tan profunda y tan rica en la Sagrada Escritura, se habla de la viña en el libro del Apocalipsis, donde se dice simbólicamente cómo todas las naciones van a ser exprimidas y va a salir el jugo, es decir, las consecuencias de todo lo que hemos hecho. Eso que se llama el lagar, donde se exprimen las uvas.
Por tanto, nos damos cuenta, hermanos, que la imagen de la viña es frecuente en toda la Sagrada Escritura, que es una imagen que atraviesa toda la historia del pueblo elegido. Pero lo particular que tienen los textos, tanto del domingo pasado como los de este domingo, es que nos habla de trabajar en la viña. El que trabaja en la viña recibe su paga y más que su paga. Este fue el mensaje, de una manera resumida, del domingo pasado. Y hoy nos encontramos con ese mandato del Padre a aquellos dos hijos, a los cuales les dice: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El primero de ellos le dice rotundamente: no quiero. Pero luego recapacitó y fue. Y el segundo de ellos le contesta: voy, Señor, pero luego no fue. Pero antes de que nos preguntemos qué puede significar trabajar en la viña, me parece, hermanos, de suma importancia la primera palabra que le dice aquel padre a sus dos hijos: hijo. Sí, porque la llamada que le viene a ellos y a nosotros hoy no es de cualquiera, sino que es realmente el que nos llama es nuestro Padre Dios. Y por venir de Dios, nuestra respuesta tiene un valor salvífico. Mira a nuestra salvación y a la salvación de nuestros hermanos, también la salvación de los hermanos difuntos, que en esta tarde encomendamos al Señor. No da igual cómo respondamos a lo que Dios nos manifiesta en su voluntad sobre nosotros. Pero Dios Padre, para Dios Padre no somos un número, hermanos, sino somos hijos. ¿Cuánto necesitamos escuchar esta palabra, hijo? Porque esconde mucho amor por parte de Dios. Lo necesitamos a nivel humano y lo necesitamos también en la vida espiritual. Escuchar hijo es darse cuenta de que se me está dando a conocer mi propia identidad. ¿Quién soy? ¿A quién le pertenezco? Soy hijo y le pertenezco a Dios, mi Padre. Vivimos en una sociedad, hermanos, huérfana de Padre. El Padre es el gran ausente de la vida de muchas familias, a veces porque trabaja fuera y pasa mucho tiempo fuera del hogar, otras veces porque cuando está dentro del hogar está conectado a la tele y apenas mantiene un diálogo con sus hijos y con su mujer. Lo que desea es, dicho muchas veces literalmente, que me dejen tranquilo. Y yo me pregunto, ¿ese hombre que es padre solamente porque ha traído al mundo a una criatura? Hoy se vive en las familias un individualismo exagerado. Los niños viven en su cuarto, donde tienen su televisión, su ordenador, su equipo de música. En algunos casos, los padres consienten hasta que se lleven la cena a su cuarto, porque quieren ver no sé qué cosa o programa en televisión. Y cuando establecen lazos de comunión con sus padres y hermanos, cuando se dialoga. La verdad de nuestra vida es que somos hijos del Padre, que Él nos ama con infinito amor y ternura. Solo cuando uno tiene experiencia de este amor de Dios, hermanos, a nivel personal, es cuando nace del corazón la pasión por buscar su voluntad, por hacerla y seguirla en la propia vida. Solo desde la experiencia de este amor es desde donde nace en mí el deseo de agradarle a Dios, sabiendo que para ello es necesario obedecer
su palabra, aquello que Él nos dice, porque sólo así el hombre encuentra su plenitud y su dicha en obedecer a Dios. Y cuando vemos que el hombre de hoy, que quiere ser muy adulto en muchas cosas, prescindiendo de la obediencia a Dios y queriendo construir su vida, su familia, su trabajo y la sociedad al margen de Dios, es decir, por su cuenta, ya estamos viendo las consecuencias. El clima donde nace esa obediencia en nuestro interior para hacer lo que Dios quiere es el amor. Obedecer significa amar y servir al Señor. El que me ama guardará mi palabra, dice Jesús. El que me ama guardará mis mandamientos. Donde existe un exceso de legalismo, no brota la obediencia, sino más bien la rebeldía, la autosuficiencia, la búsqueda a toda costa de hacer lo que yo quiero. ¿Por qué falta, si no, obediencia en los hijos respecto de sus padres? Porque no hay amor en la familia. Porque hay ausencia de obediencia en la escuela. Porque esa actitud está escondiendo problemas y conflictos familiares y se refleja en los comportamientos de los niños. Porque hay ausencia de obediencia de los ciudadanos respecto a los gobernantes. Porque estos están cayendo en una imposición, en un concebir la autoridad de manera despótica. ¿Por qué hay falta de obediencia en la Iglesia? Dígase, por ejemplo, en los sacerdotes con respecto al obispo. Porque falta humildad y fe para saber reconocer en el superior a Cristo. Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. La verdad es que el campo es como esa gran catequesis de Dios y las labores del campo nos enseñan muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, nos enseñan la necesidad de sembrar, de esperar, de cuidar y de defender. Todo ello para que un día podamos cosechar. En estos 5 verbos está encerrada la misión que el Padre le confió a Cristo y está encerrado lo que Cristo quiere de nosotros. Es decir, Cristo quiere de cada uno de nosotros que sembremos, que esperemos, que cuidemos y que defendamos para que un día podamos cosechar. Cristo quiere que sembremos. ¿Y qué es sembrar? Sino predicar, sino dar buen testimonio, sino tender lazos y puentes de acogida, de bondad para el hermano que sufre. Sembrar es sobre todo el ministerio de la predicación. De hecho, tenemos otra parábola agrícola en el Evangelio, como es la del sembrador, donde expresamente leemos que la semilla es la palabra de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿yo estoy sembrando? Porque si no siembro, no podré recoger. Y si siembro tacañamente, como dice San Pablo, tacañamente recogeré. Y si siembro generosamente, generosamente recogeré. Y es que la siembra ha de ser de 3 maneras. Se siembra con la predicación explícita, y esta predicación explícita de Jesucristo le corresponde al obispo, al sacerdote, al diácono, al catequista. Se siembra con el buen testimonio, con el ejemplo de una vida coherente, recta y alegre. Es muy importante la alegría, porque si la rectitud de la predicación está unida al porte triste, no atraemos a nadie. Se siembra siendo acogedores, y si damos el paso para acercarnos al hermano que está sufriendo. La gente que tenemos cerca, hermanos, la familia, los amigos,
los compañeros de trabajo, están recibiendo tu siembra? En segundo lugar, hay que esperar. ¿Por qué hay que saber esperar? Pues porque al igual que Dios tiene mucha paciencia contigo y conmigo, yo también he de tener paciencia con los demás. El gran San Agustín, doctor de la Iglesia, nos decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Él era consciente que había hecho esperar a Dios. Todos tenemos y sabemos y conocemos la vida de este Santo Padre. Fue una persona rebelde, caprichosa, arrogante y lujuriosa. Se bautizó a los 30 años de edad, es decir, aplazó la hora de Dios. Pero Dios cumplió en él lo que dice en el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Por tanto, hermanos, es parte del cultivo la paciencia. Todo el mundo que ha estado cerca del campo sabe que esto es así. Yo no puedo sembrar por la mañana una semilla e ir por la tarde para ver si empezó a brotar. Tengo que tener paciencia. Algunos cristianos están cayendo en una especie de impaciencia a la hora de evangelizar y quieren ver los frutos de momento, y si no lo ven, muchas veces se desilusionan y no nos damos cuenta que a pesar de las dificultades y las persecuciones, la historia no la llevamos nosotros. Es Dios el Señor de la historia y he de saber caminar al ritmo de Dios. ¿Os suena lo del ritmo? Venimos predicándolo desde el primer día. La Virgen María guió su vida al ritmo de Dios, es decir, al ritmo de la gracia. En tercer lugar está el cuidar, que significa que hay que seguir alimentando. Por ejemplo, el amor matrimonial. No basta decirle a la esposa: pues ya te dije que te quiero el día de la boda, sino que tiene que renovar ese amor, y cuando no se renueva se empieza a agrietar el amor matrimonial. Y lo mismo en la vida sacerdotal. No basta decir: yo te dije, Señor, como San Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero el día de la ordenación, sino que ese amor ha de ser renovado todos los días, porque el único que nos ha asegurado la fidelidad es Cristo. Mi fidelidad no está asegurada. He de renovarla cada día con humildad y de rodillas ante el sagrario. Hay que seguir alimentando la fe en el crecimiento personal, hermanos. A España hay que seguir amándola a pesar de los pesares, y es necesario alimentar nuestro amor a España. Y en cuarto lugar, defender. ¿Qué es? Nos lo dice el profeta Ezequiel: te he puesto como atalaya, como centinela, para cuando veas venir al enemigo avisar. Hoy hay muchas ventanas abiertas, hermanos, y hemos de estar atentos porque el enemigo hace estragos. Los padres tienen que estar atentos a las ventanas que abren sus hijos en el ordenador y a los que les enseñan a veces con cursos extras, a veces mandado por la Junta a los colegios. Han de estar cuidando para defender a sus hijos. Un buen católico tiene que saber defender su fe ante los atentados que hoy sufrimos en la sociedad. Mentiras, difamaciones, doctrinas sectarias. Un sacerdote tiene que saber defender a sus fieles para que no entren doctrinas confusas sobre determinados temas, sobre todo en lo referente a la moral. ¿Qué es lo que el mundo quiere?
Lo que el mundo quiere es que digamos que todo vale. Pues no todo vale. Y por amor a mi gente, yo tengo que contradecirle. Un padre contradice a su hijo porque le quiere. Porque por amor al prójimo no puedo decirle que todo vale. Por amor a la verdad no puedo decir que todo vale. Aunque eso nos lleve lo que nos lleva: persecución, señalamiento, difamación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, hermanos, si uno siembra, si uno espera, si uno cuida y si uno defiende? Pues que un día puede uno cosechar. ¿Pero puede cosechar aquí en la tierra? No lo sé. A lo mejor la cosecha la veo cuando llega al cielo. Y he de saber aprender a sembrar, no para ver los frutos mientras que yo viva. A lo mejor la celebración de la Eucaristía que estamos esta tarde celebrando, los frutos los vamos a ver no nosotros, sino a lo mejor les va a llegar a muchos hermanos nuestros que están alejados de la fe. ¿Cómo vivió estos 4 verbos la Virgen María? La Virgen, en primer lugar, sembró en su hijo buenas costumbres. Como buen judío, acudían al templo de Jerusalén. María no solo era madre, sino educadora de Jesús durante su infancia y adolescencia. Y recordemos, 30 años de vida oculta, sin medios de comunicación ni YouTube que fuera retransmitiendo lo que hacía Jesús y lo que le enseñaba María. Pero María, en esa vida oculta, sembró como madre y educadora a Jesús para que fuese un buen judío. Y de hecho nos dice la palabra de Dios que acudían al templo de Jerusalén. En segundo lugar, María esperó que eso sembrado diese verdaderamente fruto. Y por eso permaneció junto a los apóstoles en el cenáculo, esperando la promesa cierta de su Hijo, que les dijo, por 3 veces aparece en el Evangelio, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en mano de los hombres, tiene que ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y María espera esa certeza junto a los discípulos. María, en tercer lugar, cuidó, y de qué manera, y con qué ternura, alimentó así, primero, ese sí dado al ángel, pero ese sí renovándolo, ese sí cada día hasta los pies de la cruz. Su vida no fue una improvisación, sino que fue un sí permanente a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos sigue cuidando la Virgen María hoy a ti y a mí, para que hoy tengamos fe en su Hijo? Y por último, María defendió, ¿y de qué manera?, a los discípulos de su Hijo, desde el primer signo que realizó Jesús en las bodas de Caná, donde no permitió que aquellos novios se vieran abochornados ante los invitados. Desde ese momento hasta el Calvario y hasta el cenáculo, donde los apóstoles estaban con miedo, y María era para ellos defensa ante el aparente fracaso de la cruz. Pidámosle hoy a la Virgen María, hermanos, que continúe sembrando en nosotros esa tarea maternal y como educadora de la fe, que nos enseñe a esperar contra toda esperanza que la promesa de su Hijo se cumplirá en nosotros, aun en medio de mucho sufrimiento, como el que estamos padeciendo hoy, siglo XXI, pero se cumplirá. Ayer os decía y terminaba la predicación con esas palabras que la Virgen nos decía en Fátima: mi corazón inmaculado triunfará. Y ya puede haber quien haya
con deseos de que desaparezca la Iglesia, de que se borre el nombre de Cristo, de que desaparezcan los signos cristianos, de que María no salga a la calle, al final mi inmaculado corazón triunfará. Que ella nos defienda sobre todo de la acción del demonio que quiere destruir y llevar a la perdición a tantos. Pues pongamos todo esto en manos de la Virgen María, que sabe hacerlo como nadie en nuestra vida y en la vida de toda la Iglesia. Confesemos con gozo nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea una llamada permanente al mundo para seguir el camino mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de la catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano, de modo que sea en verdad educación de la fe llamada a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los políticos responsables del área de la educación, por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona, para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena y su trabajo dé fruto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que a pesar de la inconstancia y las indecisiones respondamos con obras de verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano y antiguo compañero de Junta, José Manuel Chamorro Oanes, en el 5º aniversario de su fallecimiento, para que siga cuidando de su familia y amigos desde su morada eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra hermandad, para que siga manteniendo su historia cargada de fe, devoción y solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Pilar, difuntos de la familia Caramel Agarde y José Manuel, para que el Señor les conceda la bienaventuranza eterna, roguemos al Señor. Acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad, Señor, por Jesucristo nuestro Señor.
que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Señora de los dolores, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Pilar, difuntos de la familia Caramela Garde y José Manuel Chamorro, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Si el Padre nos llama Hijo, nosotros le llamamos Padre. Hagámoslo ahora como Jesús nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El Señor te bendiga para que distribuyas a tus hermanos la Sagrada Comunión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Agradecemos al Señor los frutos que nos ha deparado estos cultos en honor de María Santísima de los Dolores y al Padre Rafael su disposición y cariño a esta hermandad. También a todos los que han asistido representando a sus respectivas corporaciones y a nuestros hermanos y fieles. Agradecemos también el servicio en el altar de nuestros acólitos, al Cuarteto Jubilate Deo su música y a los que han colaborado en la liturgia. Pedimos a la Santísima Virgen de los Dolores que nunca nos deje de su mano, que esté siempre cerca de nosotros y que siga mediando entre Jesús Nazarenos y este pueblo de pecadores. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Nos dirigimos a la Virgen ahora.